El salón de baile de la mansión Harrington brillaba con la luz de cientos de velas que se reflejaban en los enormes espejos dorados. La crema innata de la sociedad londinense se reunía aquella noche de 1845 para celebrar el inicio de la temporada social. Las risas elegantes, el tintineo de las copas de cristal y las melodías del cuarteto de cuerdas llenaban el ambiente perfumado. En una esquina apartada, sentada en una silla de terciopelo carmesí, Evangeline Duskhaven observaba el baile con ojos que habían aprendido a esconder la tristeza. A sus 23 años, llevaba 5 temporadas asistiendo a estos eventos, 5 años sentada en el mismo rincón, observando cómo otras jóvenes eran invitadas a bailar mientras ella permanecía invisible para la sociedad. ¿Más té, señorita Duskhaven?, preguntó una doncella que pasaba con una bandeja. No, gracias, Margaret, respondió Evangeline con una sonrisa amable pero cansada. Había aprendido a encontrar consuelo en los pequeños gestos de amabilidad del personal de servicio, quizás los únicos que notaban su existencia en estos eventos. La fortuna familiar de los Duskhaven se había desvanecido tras la muerte de su padre, dejando a Evangeline y a su madre en una posición precaria. Mantenían las apariencias gracias a la generosidad de un tío lejano, pero su falta de dote considerable la convertía en poco más que un adorno olvidado en estas fiestas. A pesar de su belleza natural, con sus ojos color avellana que reflejaban una inteligencia poco común y su cabello castaño que caía en ondas naturales, Evangeline carecía de las cualidades que la sociedad londinense valoraba en esa época: fortuna y conexiones. Evangeline, querida. La voz de su madre, Elizabeth Duskhaven, interrumpió sus pensamientos. Lady Pembroke ha preguntado por ti. Dice que su sobrino busca compañía para el vals. El rostro de Evangeline se iluminó por un instante, pero rápidamente reconoció el patrón. Cada temporada comenzaba con alguna esperanza similar que invariablemente terminaba en decepción. Madre, ¿sabes qué? Lo sé, interrumpió Elizabeth, arreglando un mechón del cabello de su hija. Pero debemos mantener las apariencias. Una nunca sabe cuándo la fortuna puede cambiar. Evangelina asintió, sabiendo que su madre mantenía viva la esperanza por las dos. Mientras Elizabeth se alejaba para continuar con su incansable labor de conexiones sociales, Evangeline volvió a su silenciosa observación. Fue entonces cuando las puertas principales del salón se abrieron de par en par, y un murmullo recorrió la habitación como una ola que apaga las conversaciones a su paso. «El duque de Ravenscroft», anunció el mayordomo con voz solemne. Dorian Knightwaite, el 7º duque de Ravenscroft, entró al salón con la confianza de quien sabe que el mundo se inclina a su paso. Alto, con hombros anchos y una presencia que parecía absorber toda la luz de la habitación, el duque era tan temido como admirado en la sociedad londinense. Los rumores sobre él eran tan numerosos como las estrellas: que había matado a un hombre en duelo por una simple mirada equivocada, que su fortuna provenía de oscuros negocios en las colonias, que había roto el corazón de docenas de jóvenes nobles. Algunos incluso murmuraban que la cicatriz que cruzaba su ceja izquierda la había obtenido en un encuentro con ladrones a los que había vencido con sus propias manos. «Siempre llega tarde», murmuró una señora mayor cerca de Evangeline. «Y siempre solo», añadió otra con tono desaprobatorio. «A su edad, 32 años, debería estar casado y con herederos. Es una vergüenza para el título». Evangeline observó cómo el duque saludaba con una reverencia mínima a sus anfitriones y luego se dirigía directamente a un grupo de caballeros cerca de las mesas de juego, ignorando completamente las miradas esperanzadas de las madres con hijas casaderas. La noche continuó su curso predecible. Evangeline rechazó educadamente la invitación del sobrino de Lady Pembroke cuando descubrió que solo buscaba información sobre su amiga Sofía. Bebió 2 tazas de ponche, intercambió comentarios corteses con ancianas que apenas recordaban su nombre y observó cómo su madre intentaba, sin éxito, captar la atención de un vizconde viudo para ella. Cerca de la medianoche, cuando sus pies comenzaban a doler en sus zapatillas prestadas, Evangeline decidió tomar aire fresco en la terraza. Las noches de Londres eran frías incluso en primavera, pero prefería el aire cortante a la sofocante atmósfera del salón lleno de esperanzas rotas. Se apoyó en la balaustrada de piedra, mirando hacia los jardines iluminados por la luna. El frío penetraba su chal delgado, pero la sensación era casi reconfortante,
un recordatorio de que aún podía sentir algo. «No deberías estar aquí afuera sola», dijo una voz profunda a sus espaldas. Evangeline se giró sobresaltada, encontrándose cara a cara con el duque de Ravenscroft. De cerca, sus ojos grises eran más intensos, como el cielo de Londres antes de una tormenta. «Su gracia», murmuró Evangeline, haciendo una reverencia apresurada. «Disculpe mi atrevimiento. Regresaré inmediatamente al salón». «No he venido a reprenderte», respondió él, con un tono que no era amable pero tampoco hostil. «También busco escapar de ese circo». Evangeline no supo qué responder. En 5 años, nunca había intercambiado más que saludos formales con nobles de su rango. Y ciertamente, nunca con alguien tan intimidante como el duque de Ravenscroft. «Eres la hija de Arthur Duskhaven, ¿no es así?», preguntó el duque, estudiándola con una mirada penetrante. «Sí, su gracia», respondió ella, sorprendida de que conociera a su padre, aunque falleció hace 6 años. «Lo sé», dijo él simplemente. Era un hombre honorable. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Evangeline tiritó involuntariamente cuando una ráfaga de viento agitó su chal. Sin decir palabra, el duque se quitó su chaqueta y la colocó sobre los hombros de Evangeline. El gesto, tan inesperado como el calor que la envolvió inmediatamente, la dejó sin aliento. «Su gracia, no puedo aceptar». «Puedes y lo harás», la interrumpió con autoridad. Sería una imprudencia enfermar en esta época del año. Dentro del salón, la orquesta comenzó a tocar un nuevo vals. Las notas llegaban amortiguadas hasta la terraza. «Te he visto», dijo él de repente mirando hacia los jardines. «Cada temporada, sentada en el mismo rincón, observando, nunca participando». Evangeline sintió que sus mejillas ardían de vergüenza. Ser invisible era una cosa, pero saber que alguien había notado precisamente eso, su invisibilidad, era humillante. «No todos tenemos el privilegio de elegir nuestro papel en estos eventos, su gracia», respondió con más firmeza de la que pretendía. Para su sorpresa, una sonrisa casi imperceptible apareció en el rostro severo del duque. «Cierto», concedió él, «la sociedad es una jaula dorada para algunos y una prisión de hierro para otros». El duque extendió su mano hacia ella con un movimiento decidido. «Baila conmigo», dijo, aunque sonaba más a orden que a invitación. Evangeline miró su mano extendida como si fuera una serpiente a punto de morderla. «¿Aquí?», preguntó confundida. «Adentro», respondió él, «donde todos puedan ver». El corazón de Evangeline comenzó a latir con fuerza. 5 años de soledad en los bailes, 5 años siendo invisible, y ahora el hombre más temido y poderoso de Londres le pedía un baile a la vista de todos. «¿Por qué?». La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. El duque la miró directamente, y por un instante, Evangeline creyó ver algo más que frialdad en esos ojos grises. «Porque ambos sabemos lo que significa estar solo en una habitación llena de gente», respondió él, con una honestidad que la desarmó. Antes de que pudiera responder, él añadió: «Y porque tu padre me salvó la vida una vez, hace muchos años, una deuda que nunca pude pagar». Evangeline parpadeó sorprendida. Su padre nunca había mencionado conocer al duque de Ravenscroft, mucho menos haberle salvado la vida. No sabía. «Hay muchas cosas que no sabes, señorita Duskhaven», dijo él, su mano aún extendida hacia ella, «pero quizás sea el momento de descubrirlas, empezando con este baile». Con el corazón martilleando en su pecho y la mente llena de preguntas, Evangeline tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Colocó su mano temblorosa sobre la del duque. «De acuerdo, su gracia», dijo con voz apenas audible. «Bailaré con usted». Mientras regresaban al salón, Evangeline sintió que todas las miradas se volvían hacia ellos. Por primera vez en 5 años dejaba de ser invisible, aunque no estaba segura si prefería esto a su anterior anonimato. Lo que no sabía era que este baile sería solo el comienzo de un camino que desafiaría todo lo que creía saber sobre sí misma, sobre el misterioso duque y sobre los secretos que su padre se había llevado a la tumba. Porque algunas historias comienzan con un simple baile, pero continúan con revelaciones que pueden sacudir los cimientos de todo un mundo. El murmullo que recorrió el salón cuando Evangeline entró del brazo del duque de Ravenscroft fue como el susurro del viento antes de una tormenta. Las conversaciones se detuvieron, las cabezas giraron y los abanicos se agitaron con furia mientras la sociedad londinense presenciaba lo impensable. El duque más temido de Inglaterra
escoltando a la prácticamente invisible señorita Duskhaven hacia la pista de baile. Elizabeth Duskhaven, que conversaba con una condesa anciana, casi derramó su té al ver a su hija del brazo del aristócrata. Su rostro reflejó una mezcla de asombro y esperanza, que no pasó desapercibida para los observadores ávidos de chismes. «Parece que hemos causado sensación», comentó Dorian con voz baja, mientras tomaba posición frente a Evangeline para iniciar el vals. «Eso es quedarse corto, su gracia», respondió ella, intentando controlar el temblor de sus manos mientras las colocaba en la posición adecuada para el baile. «Creo que la señora Weatherby está a punto de desmayarse». Una sonrisa fugaz cruzó el rostro del duque antes de que volviera a su habitual expresión severa. Cuando la música comenzó, la mano de Dorian se posó firmemente en la cintura de Evangeline y con un movimiento fluido la guió en el primer paso del vals. Para sorpresa de Evangeline, el temido duque bailaba con una gracia que contrastaba con su reputación de hombre peligroso. Sus pasos eran precisos, su guía firme pero gentil, y por primera vez en años, ella se encontró disfrutando sinceramente de un baile. «Debo confesar que no esperaba que fuera tan buen bailarín, su gracia», se atrevió a comentar después de varias vueltas. «Y yo no esperaba que fueras tan directa, señorita Duskhaven», respondió él, arqueando una ceja. «5 años de invisibilidad tienen ese efecto», dijo ella, con una honestidad que la sorprendió incluso a sí misma. «Cuando nadie te escucha, aprendes a decir exactamente lo que piensas en las raras ocasiones en que alguien presta atención». El duque la miró con renovado interés, como si estuviera reevaluando a la mujer que tenía entre sus brazos. «Tu padre tenía esa misma cualidad», comentó. «La honestidad descarnada. Es peligrosa en esta sociedad». «¿Cómo conoció a mi padre?», preguntó Evangeline, aprovechando la oportunidad. «Mencionó que le salvó la vida». Dorian guardó silencio por un momento, guiándola en una vuelta complicada antes de responder. «No es una historia para un salón de baile», dijo finalmente. «Pero te diré que ocurrió en 1832, durante mi primer viaje a la India. Yo era joven e imprudente. Arthur Duskhaven era un hombre sabio que vio lo que yo no podía ver». Evangeline frunció el ceño, intentando recordar. «Mi padre nunca mencionó haber viajado a la India». «Hay muchas cosas que Arthur nunca mencionó, por buenas razones», respondió el duque, con un tono que cerraba claramente ese tema de conversación. La música continuaba, y Evangeline notó que habían bailado ya 2 piezas sin detenerse, algo absolutamente escandaloso según las normas sociales. Las miradas se intensificaban, y podía escuchar fragmentos de conversaciones especulativas a su alrededor. «Deberíamos detenernos», sugirió ella con reluctancia. «Ya hemos dado suficiente de qué hablar». «¿Te importa lo que digan?», preguntó Dorian sin hacer amago de terminar el baile. «A mí no», respondió con sinceridad, «pero a mi madre sí, y ya es bastante difícil para ella mantener nuestra posición sin añadir escándalos». El duque asintió levemente, reconociendo la validez de su argumento, y con elegancia terminó el baile cuando la música concluyó. Con una reverencia formal, acompañó a Evangeline de regreso junto a su madre, quien los esperaba con una sonrisa nerviosa y ojos brillantes de expectación. «Su gracia, qué honor», dijo Elizabeth, haciendo una profunda reverencia. «No sabía que conocía a mi Evangeline». «Es una reciente pero grata adquisición a mi círculo de conocidos, señora Duskhaven», respondió el duque con formalidad. «Su hija baila con la gracia que solo puede provenir de una excelente educación». Elizabeth prácticamente resplandeció ante el cumplido. «Es muy amable, su gracia. Si me permite decirlo, ha sido la sorpresa de la velada verlos juntos». «Me imagino», respondió secamente. Luego, dirigiéndose a Evangeline, añadió: «Señorita Duskhaven, ha sido un placer. Quizás podríamos continuar nuestra conversación en otra ocasión». Con una inclinación de cabeza hacia ambas mujeres, el duque se retiró, dejando tras de sí una estela de murmullos y especulaciones. Apenas se alejó, Elizabeth tomó las manos de su hija con emoción apenas contenida. «Evangeline, ¿qué ha sido eso? ¿Cómo conoces al duque de Ravenscroft? Es el soltero más codiciado de Inglaterra, y el más temido», añadió Evangeline, intentando procesar lo ocurrido. «Fue inesperado, madre. Me encontró en la terraza y mencionó conocer a padre». «¿A tu padre?». Elizabeth parecía genuinamente sorprendida. «Arthur nunca mencionó...». «Eso mismo pensé yo», interrumpió Evangeline. «Aparentemente le salvó la vida en la India». Un destello de algo,
Reconocimiento, preocupación, cruzó el rostro de Elizabeth antes de que pudiera ocultarlo. Tu padre viajó mucho antes de nuestro matrimonio, dijo vagamente. Ahora entiendo por qué el duque se mostró tan amable. Un gesto de gratitud hacia la memoria de Arthur. Pero había algo en el tono de su madre que no convencía a Evangeline. Antes de que pudiera indagar más, fueron interrumpidas por un desfile de damas y caballeros súbitamente interesados en la familia Duskhaven. La atención del duque había tenido un efecto inmediato. De ser prácticamente invisibles, habían pasado a ser el centro de la curiosidad social. Durante la hora siguiente, Evangeline recibió más invitaciones a bailar que en los últimos 5 años juntos. Aceptó algunas por cortesía, aunque su mente seguía ocupada por las enigmáticas palabras del duque y la extraña reacción de su madre. Al final de la velada, mientras el carruaje prestado las llevaba de regreso a su modesta residencia en un barrio respetable pero no elegante de Londres, Evangeline decidió confrontar a su madre. ¿Qué sabes sobre la conexión entre padre y el duque?, preguntó directamente una vez que estuvieron solas. Elizabeth suspiró mirando por la ventana las calles oscuras de Londres. Tu padre tenía una vida antes de conocernos, Evangeline. No siempre fue el tranquilo comerciante que tú recuerdas. ¿Qué quieres decir? Arthur trabajó para la Compañía de las Indias Orientales en su juventud. Nunca hablaba de esa época, pero sé que vivió aventuras. Conoció personas importantes y también peligrosas. ¿Como el duque de Ravenscroft? Elizabeth se giró para mirar a su hija con una expresión seria. El actual duque heredó el título hace apenas 8 años, tras la muerte de su padre. Antes de eso, era conocido por su comportamiento temerario y sus frecuentes viajes a lugares exóticos. Si tu padre le salvó la vida, como dice, debió ser durante esa época. Evangeline intentaba encajar esta nueva información con la imagen que tenía de su padre, un hombre amable, sonriente, amante de los libros y de las tardes tranquilas. ¿Por qué nunca me habló de esto?, preguntó con un deje de dolor en la voz. Porque quería protegerte, respondió Elizabeth con suavidad. Igual que yo quiero protegerte ahora. ¿De qué? Su madre tomó sus manos entre las suyas, mirándola con intensidad. De crear falsas esperanzas, querida. El duque puede haberte mostrado atención esta noche por respeto a la memoria de tu padre, pero hombres como él no se casan con jóvenes sin fortuna, sin importar cuán bonitas o inteligentes sean. Evangeline retiró sus manos dolida. No estoy creando falsas esperanzas, madre. Simplemente quiero entender quién era realmente mi padre. Tu padre era un buen hombre que nos amaba, respondió Elizabeth con firmeza. Eso es todo lo que necesitas saber. El resto del trayecto transcurrió en silencio. Cuando llegaron a su casa, una modesta pero digna residencia de 3 plantas, Evangeline subió directamente a su habitación, rechazando la ayuda de la única doncella que podían permitirse. Mientras se preparaba para dormir, su mente repasaba una y otra vez los acontecimientos de la noche. El baile con el duque, las miradas de la sociedad, las enigmáticas palabras sobre su padre, la reacción de su madre. Había más secretos enterrados en el pasado de lo que jamás hubiera imaginado, y algo le decía que el duque de Ravenscroft era la clave para desenterrarlos. Lo que no sabía era que, a pocas millas de distancia, en su imponente mansión de Mayfair, Dorian Nightwyth contemplaba un antiguo relicario de plata con una carta amarillenta en su interior, pensando precisamente en la hija de Arthur Duskhaven y en una promesa hecha muchos años atrás. Una promesa que pronto pondría en marcha acontecimientos que ninguno de los dos podría controlar. 3 días después del baile en la mansión Harrington, Londres servía con rumores sobre el inesperado interés del duque de Ravenscroft por la modesta señorita Duskhaven. Las teorías iban desde las más románticas hasta las más escandalosas, pero ninguna se acercaba a la verdad que solo Dorian conocía. Esa mañana de primavera, sentado en la penumbra de su estudio privado, el duque volvía a examinar el relicario de plata que había pertenecido a Arthur Duskhaven. La pieza, finamente labrada con intrincados patrones florales, contenía un pequeño fragmento de papel con coordenadas escritas en una caligrafía precisa. Al reverso, una única frase: cuando la hija esté lista, la verdad deberá ser revelada. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», ordenó, guardando rápidamente el relicario en el bolsillo interior de su chaqueta. James Thornfield, su secretario personal y amigo de la infancia,
entró con un fajo de documentos. Los informes que solicitaste sobre la familia Duskhaven, dijo, colocándolos sobre el escritorio. No hay mucho que no supieras ya. Tras la muerte de Arthur, dejaron pocas propiedades y una modesta pensión. La señora Duskhaven ha mantenido las apariencias admirablemente, pero según mis fuentes están al borde de la ruina. Dorian asintió, hojeando los papeles con expresión grave. ¿Y la hija? Evangeline Duskhaven. James consultó sus notas. 23 años. Educada en casa, habla 4 idiomas. Talento notable para la música y las matemáticas según sus antiguos tutores. No ha recibido propuestas de matrimonio formales debido a su situación económica, aunque varios caballeros han mostrado interés discreto. El duque frunció el ceño ante la insinuación. ¿Y desde el baile?, preguntó. Como era de esperarse, su popularidad ha aumentado considerablemente. Ha recibido invitaciones a 3 veladas, 2 almuerzos y un paseo por Hyde Park. James hizo una pausa. La pregunta que toda la sociedad se hace, Dorian, es por qué el temible duque de Ravenscroft mostró tal atención a una joven prácticamente sin conexiones ni fortuna. Dorian se levantó y caminó hacia la ventana, observando los jardines de su mansión con las manos cruzadas tras la espalda. Tengo mis razones, que supongo no compartirás ni siquiera conmigo, respondió James con una sonrisa resignada. Solo te advierto que tu interés ha puesto a la señorita Duskhaven en una posición delicada. Si no tienes intenciones honorables, mis intenciones no son asunto de la sociedad, lo interrumpió Dorian con brusquedad. Pero te aseguro que no le haré daño. James, acostumbrado al carácter reservado de su amigo, simplemente asintió. He preparado tu correspondencia para la firma, dijo cambiando de tema. Y Lady Catherine ha enviado otra invitación para la cena del domingo. Es la tercera este mes. Declínala como las anteriores, respondió Dorian volviendo a sentarse, y envía una invitación a la señora Duskhaven y a su hija para tomar el té mañana por la tarde. James levantó las cejas con sorpresa. ¿En Ravenscroft House? Eso equivale a anunciar formalmente tu interés, Dorian. Los rumores se multiplicarán. Los rumores ya están ahí, respondió con indiferencia. Al menos así controlaremos la narrativa. Como desees, concedió James, haciendo una pequeña reverencia antes de retirarse. Solo nuevamente, Dorian sacó el relicario y lo contempló una vez más. La promesa hecha al moribundo Arthur Duskhaven hace 6 años pesaba sobre sus hombros como una losa. El momento había llegado, aunque no estaba seguro de si Evangeline estaba preparada para la verdad que cambiaría su vida para siempre. La invitación del duque de Ravenscroft llegó a la residencia Duskhaven esa misma tarde, causando tal conmoción que la única doncella casi dejó caer la bandeja del té. «No puedo creerlo», exclamó Elizabeth, leyendo la elegante tarjeta por tercera vez. «Una invitación formal a Ravenscroft House. Esto es inesperado», completó Evangeline, intentando mantener la calma aunque su corazón latía acelerado. «Y probablemente imprudente aceptar». «¿Imprudente?». Elizabeth la miró como si hubiera perdido el juicio. «Es la oportunidad que hemos estado esperando durante 5 años. Un duque, Evangeline, un duque se ha fijado en ti. No sabemos sus intenciones, madre», respondió ella con cautela. «Y la sociedad será cruel si esto resulta ser solo un gesto de cortesía pasajera». Elizabeth tomó las manos de su hija entre las suyas. «Escúchame, querida. Desde que bailaste con el duque, has recibido más invitaciones en 3 días que en 5 temporadas. Lady Harrington, que apenas recordaba nuestro apellido, envió su carruaje para llevarte a su almuerzo. La modista que antes nos hacía esperar horas, ahora está dispuesta a trabajar toda la noche para arreglar tu vestido azul. Todo por la atención momentánea de un hombre», murmuró Evangeline con cierta amargura. «Así es este mundo. Te guste o no», respondió Elizabeth con pragmatismo. «Y si el duque tiene un interés genuino, aunque sea solo como amistad debido a su conexión con tu padre, sería una tontería no aprovecharlo». Evangeline sabía que su madre tenía razón desde un punto de vista práctico. Aún así, algo en toda esta situación la inquietaba. Los secretos sobre su padre, la súbita aparición del duque, las miradas calculadoras de la sociedad. «Iré», concedió finalmente, pero con expectativas realistas, y principalmente porque quiero saber más sobre la conexión del duque con padre. Elizabeth sonrió satisfecha. «Excelente. Ahora debemos prepararte. El vestido azul estará listo mañana temprano,
y podemos pedir prestado el aderezo de perlas de tu tía Margaret. Mientras su madre se sumergía en los detalles prácticos, Evangeline se preguntaba qué secretos le revelaría el enigmático duque al día siguiente. Ravenscroft House se alzaba imponente en la esquina más prestigiosa de Mayfair, con su fachada georgiana de piedra clara y sus ventanas altas que reflejaban la luz del sol primaveral. Al descender del modesto carruaje alquilado para la ocasión, Evangeline sintió que el estómago se le encogía ante la magnificencia del lugar. «Respira profundo», le susurró su madre mientras subían los escalones hacia la puerta principal. «Y recuerda sonreír». Fueron recibidas por un mayordomo de expresión impasible que las condujo a través de un vestíbulo de mármol hasta un salón de té en la parte posterior de la mansión, con ventanales que daban a un jardín primorosamente cuidado. «La señora y la señorita Duskhaven, su gracia», anunció el sirviente con una reverencia. El duque de Ravenscroft se levantó para recibirlas. Vestía más informalmente que en el baile, aunque su atuendo seguía siendo impecable. Pantalones oscuros, chaleco de brocado y una levita azul profundo que acentuaba el gris de sus ojos. «Señora Duskhaven, señorita Duskhaven», la saludó con una inclinación de cabeza. «Es un placer recibirlas en mi hogar». «El honor es nuestro, su gracia», respondió Elizabeth con una reverencia perfectamente ejecutada. Su invitación fue una grata sorpresa. «Por favor, tomen asiento», indicó él señalando los sillones dispuestos alrededor de una mesa baja donde el servicio de té de plata ya esperaba. «Espero que hayan tenido un trayecto agradable». La conversación inicial fluyó con las formalidades habituales. Comentarios sobre el clima excepcionalmente bueno para abril, observaciones sobre los hermosos jardines de la mansión y cumplidos sobre el exquisito té servido en porcelana china de la mejor calidad. Evangeline observaba al duque con atención, notando cómo sus respuestas a su madre eran corteses pero medidas, como si estuviera esperando algo. Ocasionalmente, sus ojos se posaban en ella con una intensidad que la hacía sentir transparente. Después de unos 20 minutos de charla insustancial, Dorian hizo una señal casi imperceptible a su mayordomo, quien se acercó silenciosamente. «Señora Duskhaven», dijo el duque, «me preguntaba si le gustaría ver la colección de orquídeas raras en mi invernadero. Thornton sería un excelente guía. Tiene conocimientos que incluso mis jardineros envidian». Elizabeth, captando la clara intención de quedarse a solas con Evangeline, mostró solo un momento de duda antes de sonreír complacida. «Sería un honor, su gracia. Siempre he admirado las orquídeas». «Excelente. Mientras tanto, me gustaría mostrar a la señorita Duskhaven algunos libros en mi biblioteca que pertenecieron a su padre». Evangeline levantó la mirada sorprendida. «¿Libros de mi padre?» «Así es», confirmó Dorian. «Arthur me confió varios volúmenes antes de su fallecimiento. Creo que apreciarás verlos». Con una mirada significativa a su hija, que claramente decía comportamiento impecable, Elizabeth siguió al mayordomo fuera del salón, dejándolos solos por primera vez desde el baile. Tan pronto como la puerta se cerró, la expresión formal del duque se suavizó ligeramente. «No tenemos mucho tiempo», dijo, levantándose. «Sígueme». Sin esperar respuesta, se dirigió hacia una puerta lateral. Evangeline dudó solo un instante antes de seguirlo, movida por la curiosidad sobre los mencionados libros de su padre. No fueron a la biblioteca principal, sino a un estudio más pequeño e íntimo, claramente el espacio de trabajo personal del duque. Libros, mapas y documentos cubrían un gran escritorio de caoba, y las paredes estaban revestidas de estanterías del suelo al techo. «Cierra la puerta», indicó él, mientras se dirigía a una caja fuerte oculta tras un panel corredizo. Una vez asegurada la privacidad, Evangeline observó cómo el duque manipulaba la combinación y extraía una caja de madera tallada. La colocó sobre el escritorio y la abrió con una pequeña llave que llevaba en una cadena alrededor del cuello. «Antes de mostrarte esto», dijo con voz grave, «debo preguntarte, ¿cuánto sabes realmente sobre el trabajo de tu padre?» «Aparentemente, menos de lo que creía», respondió ella, acercándose al escritorio. «Siempre pensé que era un comerciante de telas y especias. Mi madre mencionó recientemente que trabajó para la Compañía de las Indias Orientales en su juventud». Dorian asintió lentamente. «Esa era su cobertura», dijo, sorprendiéndola. «Tu padre, Evangeline, era un agente de la corona, un espía al servicio de Inglaterra en tiempos turbulentos».
El mundo pareció detenerse para Evangeline. Las palabras del duque resonaban en sus oídos, imposibles y a la vez esclarecedoras. «No», susurró, aunque una parte de ella ya comenzaba a encajar piezas de un rompecabezas que nunca supo que existía. «Eso no puede ser cierto. Me temo que lo es», respondió Dorian, extrayendo de la caja un relicario de plata que le resultaba vagamente familiar. «Y esto es solo el principio de lo que debes saber». Evangeline contempló el relicario de plata en manos del duque y un recuerdo lejano emergió de las profundidades de su memoria. Su padre, sentado junto a la chimenea, haciendo girar ese mismo objeto entre sus dedos, mientras le contaba historias de tierras lejanas que ella creía inventadas. «Era de mi padre», susurró, extendiendo la mano con cautela. Dorian asintió y se lo entregó. El metal se sentía frío y a la vez extrañamente cálido contra su piel, como si guardara el calor de todos quienes lo habían sostenido antes. «Arthur lo llevaba siempre consigo», confirmó el duque. «Fue lo último que me entregó en su lecho de muerte, junto con instrucciones muy específicas». Evangeline abrió el relicario con dedos temblorosos. Dentro encontró un pequeño trozo de papel doblado con coordenadas geográficas y una frase escrita con la inconfundible caligrafía de su padre. «Cuando la hija esté lista, la verdad deberá ser revelada». «¿Qué significa esto?», preguntó, levantando la mirada hacia Dorian. El duque se apoyó contra el borde de su escritorio, cruzando los brazos sobre el pecho. «Tu padre no era un simple comerciante, como ya te dije. Durante más de 20 años, Arthur Dusthaven sirvió a la corona británica como uno de sus agentes más valiosos. Utilizaba sus viajes comerciales como cobertura para recopilar información crucial en territorios hostiles. Mi madre», comenzó Evangeline. «Conocía parte de la verdad», completó Dorian, «pero Arthur la protegió de los detalles más peligrosos de su trabajo, igual que te protegió a ti». El duque se acercó a un mapa desplegado sobre una mesa lateral y señaló una región en el norte de la India. «En 1832, tu padre estaba en una misión para investigar la creciente influencia rusa en la región. Yo era un joven imprudente, heredero del ducado pero sin ningún sentido de responsabilidad, viajando por el mundo en busca de emociones fuertes». Sus ojos grises se oscurecieron con el recuerdo. «Fui capturado por un grupo de mercenarios que trabajaban para los rusos. Me habrían ejecutado como espía inglés de no ser por tu padre, quien arriesgó su propia misión para rescatarme. Durante nuestra huida me reveló su verdadera identidad y por primera vez en mi vida comprendí lo que significaba servir a un propósito mayor que uno mismo». Evangeline intentaba procesar toda esta información, reconciliando la imagen del padre cariñoso que recordaba con este hombre de secretos y misiones peligrosas. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», preguntó, cerrando el relicario y apretándolo en su puño. «Porque Arthur me hizo prometer que te buscaría cuando cumplieras 23 años. Me pidió que verificara si estabas lista para conocer no solo la verdad sobre él, sino también sobre tu herencia». «¿Mi herencia?». Evangeline frunció el ceño. «Mi padre no dejó fortuna, apenas lo suficiente para mantenernos modestamente». Dorian esbozó una sonrisa enigmática. «Tu padre era más astuto que eso», dijo, extendiendo la mano hacia la caja de madera nuevamente. «Durante sus años de servicio, Arthur reunió una considerable fortuna, pero sabía que el dinero atrae peligros. Por eso lo ocultó, esperando el momento adecuado para que tú lo reclamaras». De la caja extrajo un sobre sellado con cera roja y se lo entregó. El sello mostraba el emblema de una rosa entrelazada con una espada, un símbolo que Evangeline jamás había visto. «En este sobre encontrarás todos los documentos necesarios para reclamar tu herencia, escrituras de propiedades en Cornwall y Edimburgo, acciones en la Compañía de las Indias Orientales y cuentas en 3 bancos diferentes. Una fortuna suficiente para garantizar tu independencia de por vida». Evangeline sentía que le faltaba el aire. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el sobre. «Esto es imposible», murmuró. «¿Por qué mantenerlo en secreto? ¿Por qué dejar que mi madre y yo viviéramos casi en la pobreza todos estos años?». «Por protección», respondió Dorian con seriedad. «Tu padre tenía enemigos poderosos, Evangeline, hombres que habrían usado a su familia para llegar hasta él. Al mantener un perfil bajo, os mantuvo a salvo. Y ahora, ¿por qué es seguro ahora? Porque los últimos de esos enemigos han muerto o perdido su poder», explicó el duque.
y porque yo he pasado los últimos 6 años asegurándome de ello, cumpliendo mi última promesa a Arthur. Evangeline lo miró con nueva comprensión. Por eso tienes esa reputación, los viajes constantes, los rumores de duelos y negocios peligrosos. Una reputación útil, confirmó él con un brillo calculador en sus ojos. Me ha permitido moverme en círculos donde podía completar la misión que tu padre dejó inacabada y mantener un ojo sobre ti a la distancia, asegurándome de que estuvieras a salvo. ¿Me has estado vigilando durante 6 años? Preguntó Evangeline, insegura de si sentirse protegida o invadida. No vigilando, corrigió Dorian, protegiendo, desde las sombras, como Arthur hubiera querido. Se acercó a ella y con una gentileza sorprendente para un hombre con su reputación, tomó sus manos entre las suyas. Ahora entiendes por qué te invité a bailar, por qué he orquestado este encuentro. Era el momento de cumplir mi promesa final a tu padre, entregarte tu legado y ofrecerte mi protección mientras decides qué hacer con él. Un silencio cargado de revelaciones llenó la habitación. Evangeline miró al hombre frente a ella, viendo más allá de la máscara del temible duque. Vio a alguien leal, honorable a su manera, un hombre moldeado por una promesa hecha a su padre. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente, su voz más firme. ¿Qué se supone que debo hacer con todo esto? Eso, señorita Dusthaven, respondió él con una sonrisa genuina que transformaba su rostro severo, depende enteramente de ti. Puedes reclamar tu fortuna discretamente y vivir como desees, libre de las restricciones que has enfrentado estos años, o puedes seguir los pasos de tu padre y usar tus recursos para un propósito mayor. Evangeline miró el relicario en su mano, sintiendo como si su padre estuviera allí, guiándola aún desde más allá de la muerte. ¿Y tú?, se atrevió a preguntar, mirándolo directamente a los ojos. ¿Cuál es tu papel ahora que has cumplido tu promesa? Algo cambió en la expresión del duque, una vulnerabilidad momentánea que contradecía todos los rumores sobre él. Inicialmente me acerqué a ti por deber hacia Arthur, admitió, pero debo confesar que estos días he descubierto en ti cualidades que admiro profundamente. Tu dignidad frente a la adversidad, tu inteligencia, tu honestidad descarnada. Hizo una pausa, como si midiera sus siguientes palabras. Si me lo permites, me gustaría conocer a Evangeline Dusthaven no como la hija de un viejo amigo, sino como la mujer que ha captado genuinamente mi interés. El corazón de Evangeline dio un vuelco. No era una declaración de amor, pero tampoco era la fría conclusión de un deber. Era algo más valioso, un comienzo honesto. Creo, respondió con voz queda, que me gustaría eso. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. James Thornfield asomó la cabeza con expresión de disculpa. Lamento la interrupción, pero la señora Dusthaven está regresando del invernadero. Gracias, James, respondió Dorian, volviendo a su compostura habitual. Dirigiéndose nuevamente a Evangeline, dijo en voz baja, «Guarda estos documentos con cuidado. Mi abogado, el señor Whitmore, en Lincoln's Inn Fields, está instruido para ayudarte con los trámites necesarios. Solo debes mostrarle el relicario como identificación». Evangeline asintió, guardando rápidamente el sobre y el relicario en su bolso, justo cuando la puerta principal se abría y entraba su madre, con las mejillas sonrosadas por la emoción de haber sido tratada como una invitada distinguida. «Su gracia, sus orquídeas son verdaderamente excepcionales», exclamó Elizabeth, «y su conocimiento sobre horticultura es impresionante». «El mérito es enteramente de Thornton», respondió Dorian con cortesía, volviendo sin esfuerzo a su papel de anfitrión. «Señorita Dusthaven, espero que haya encontrado interesantes los volúmenes que le mostré». «Sumamente esclarecedores, su gracia», respondió Evangeline, participando en la charada con una nueva confianza. «Han cambiado mi perspectiva completamente». 2 semanas después, Evangeline se encontraba en la terraza de una elegante casa en Belgravia. Su casa ahora, comprada con una pequeña parte de la sorprendente fortuna que había heredado. Vestida con un traje de montar de la mejor calidad, esperaba a su acompañante para su paseo matutino por Hyde Park. El sonido de cascos sobre el adoquinado anunció la llegada del duque de Ravenscroft, montando un magnífico caballo negro. Dorian desmontó con elegancia y subió los escalones hacia ella, luciendo más relajado de lo que la sociedad londinense jamás lo había visto. «Buenos días, señorita Dusthaven», la saludó, tomando su mano enguantada
y llevándola brevemente a sus labios, lista para escandalizar nuevamente a la sociedad. Evangeline sonrió, disfrutando de la libertad que le proporcionaba conocer la verdad y tener los medios para forjar su propio destino. Absolutamente, su gracia, respondió, aceptando su brazo para dirigirse hacia donde un mozo sostenía las riendas de su nueva yegua castaña. Aunque creo que pronto se acostumbrarán a vernos juntos. Eso espero, respondió él con una mirada que prometía mucho más que simples paseos a caballo. Mientras cabalgaban lado a lado por las avenidas de Hyde Park, conscientes de las miradas y murmullos que provocaban, Evangeline pensaba en el extraordinario giro que había dado su vida, de ser invisible durante 5 años a convertirse en el centro de atención, de la pobreza disimulada a la riqueza sustancial, del desconocimiento a la verdad sobre el hombre extraordinario que había sido su padre. Y junto a ella cabalgaba otro hombre extraordinario, uno que había mantenido una promesa durante 6 años y que ahora ofrecía algo más valioso que protección o riqueza, un futuro basado en la verdad, el respeto mutuo y quizás con el tiempo algo más profundo. El relicario de plata descansaba contra su pecho, oculto bajo el elegante traje de montar, un recordatorio constante del legado de Arthur Duskhaven, no solo un legado de riqueza material, sino de honor, coraje y servicio a un propósito mayor. ¿En qué piensas?, preguntó Dorian, observando su expresión contemplativa. En el futuro, respondió Evangeline con una sonrisa serena, y en que algunas veces hay que sentarse sola durante 5 años en un baile para encontrar finalmente el camino correcto. Dorian le devolvió la sonrisa, una de esas raras y genuinas sonrisas que tan pocos habían presenciado, o para encontrar el compañero adecuado con quien bailar el resto del camino, respondió. Y mientras el sol primaveral bañaba Londres con su luz dorada, Evangeline Duskhaven, hija de un héroe anónimo de Inglaterra y ahora una mujer con recursos y propósito propio, cabalgaba hacia su futuro con la cabeza alta, dejando atrás para siempre aquellos años de soledad e invisibilidad. A su lado iba un hombre que había encontrado redención en una promesa cumplida y ahora buscaba algo que nunca creyó merecer, una compañera que viera más allá de su reputación, hasta el corazón honorable que latía bajo la fachada del temible duque de Ravenscroft. Juntos escribirían su propia historia, una que comenzó cuando el duque más temido de Inglaterra se inclinó hacia una joven olvidada por la sociedad y susurró: «Baila conmigo». La niebla cubría las calles empedradas de Lancaster, como un manto gris que parecía abrazar cada edificio de piedra. Era noviembre de 1845, y el invierno amenazaba con llegar antes de tiempo. Temperance Whitbale observaba desde la ventana de su modesta casa cerca de la plaza principal, sus ojos verdes perdidos en el horizonte brumoso que se extendía más allá de los límites de la ciudad. Hacía 6 meses que el apellido Whitbale había llegado a ella a través de un matrimonio arreglado con Harold Whitbale, un comerciante 25 años mayor que ella, cuya única virtud parecía ser la considerable fortuna que había amasado con el comercio de telas importadas. Un hombre que nunca la miró con amor, sino como un adorno más para su colección de posesiones. La muerte repentina de Harold por una apoplejía la había convertido en viuda a la temprana edad de 23 años. Una viuda hermosa, sí, pero marcada por las habladurías de una sociedad que no perdonaba a las mujeres jóvenes que heredaban fortunas de maridos ancianos. «Señora, ha llegado correspondencia para usted», dijo Marta, la única sirvienta que había permanecido a su lado después del fallecimiento de Harold. Temperance se giró lentamente. El luto la envolvía no solo en su vestimenta, sino también en su alma. «Gracias, Marta». La carta llevaba el sello de los abogados de su difunto esposo. La abrió con dedos temblorosos, temiendo más malas noticias. Sus temores no eran infundados. «Deben estar equivocados», murmuró para sí misma, sus ojos recorriendo una y otra vez las líneas de la misiva. «No puede ser cierto». Las deudas de Harold, cuidadosamente ocultadas durante su vida, habían salido a la luz tras su muerte. La fortuna que creía heredar se desvanecía como la niebla bajo el sol del mediodía. En cuestión de semanas, perdería incluso la casa. El golpe en la puerta principal interrumpió sus pensamientos. Marta apareció nuevamente, esta vez con una expresión de sorpresa. «Señora,
El vizconde Stormawithe solicita verla. El nombre resonó en la habitación como un trueno lejano. Rupert Stormawithe era conocido en todo Lancaster y más allá. Viudo desde hacía 3 años, dueño de vastas tierras al norte de la ciudad, y con una reputación tan misteriosa como respetable. «Hazlo pasar al salón», respondió Temperance, preguntándose qué podría querer de ella uno de los hombres más influyentes del condado. Cuando entró en el salón, lo encontró de pie junto a la ventana, su figura alta y elegante recortada contra la luz grisácea del día. Se volvió al escuchar sus pasos, y Temperance pudo ver su rostro por primera vez. Tenía 35 años, pero sus ojos azules revelaban una profundidad que solo otorgan las experiencias difíciles. Una pequeña cicatriz cruzaba su ceja izquierda, añadiendo carácter a un rostro que ya de por sí era extraordinariamente atractivo. «Señora Whitevale», dijo con una voz grave y melodiosa, haciendo una reverencia, «le agradezco que me reciba sin previo aviso». «Vizconde Stormawithe», respondió ella con una leve inclinación de cabeza. «Es un honor inesperado. ¿En qué puedo ayudarle?» «He venido por un asunto relacionado con su difunto esposo», explicó, sus ojos estudiándola con una intensidad que la hizo sentir extrañamente vulnerable. «Teníamos negocios pendientes que, me temo, quedaron sin resolver con su fallecimiento». El corazón de Temperance se hundió aún más. ¿Más deudas? ¿Cuántos secretos había guardado Harold? «Comprendo», dijo con toda la dignidad que pudo reunir. «Sin embargo, debo informarle que la situación financiera de mi esposo no era tan próspera como aparentaba». Una leve sonrisa apareció en los labios del vizconde, suavizando momentáneamente la severidad de su rostro. «No vengo a cobrar deudas, señora Whitevale. Al contrario, Harold invirtió en uno de mis proyectos comerciales hace 2 años. Dicha inversión ha dado frutos considerables, y he venido a entregarle la parte que le corresponde». Temperance lo miró con desconfianza. En los últimos meses, había aprendido a dudar de las intenciones de los hombres, especialmente de aquellos que ofrecían soluciones milagrosas a sus problemas. ¿Por qué habría de creerle, vizconde? Ni siquiera sabía de esa supuesta inversión. Porque, a diferencia de muchos en esta ciudad, yo no tengo razones para mentirle, respondió con una franqueza que la desconcertó. «Aquí tiene los documentos que lo prueban, así como el dinero que le corresponde». Le entregó un sobre sellado. Al abrirlo, Temperance encontró documentos legales y una suma que, si bien no restauraría toda la fortuna perdida, al menos le permitiría salvar la casa y vivir con modesta comodidad durante un tiempo. «No sé qué decir», murmuró, abrumada por este giro inesperado de los acontecimientos. «No es necesario que diga nada», respondió él, dirigiéndose hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y la miró de una forma que hizo que algo se agitara en el interior de Temperance. «Lancaster puede ser un lugar despiadado para una joven viuda. Si necesita ayuda, no dude en contactarme». Y así, tan repentinamente como había aparecido, el vizconde Stormawithe se marchó, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin responder y una sensación de inquietud que Temperance no podía explicar. Las semanas siguientes transcurrieron con una extraña calma. Gracias al dinero entregado por el vizconde, Temperance pudo mantener su casa y pagar algunas de las deudas más urgentes. Sin embargo, las habladurías no cesaron. En los círculos sociales de Lancaster, la visita del vizconde a la casa de una joven viuda no había pasado desapercibida, y las especulaciones crecían día a día. «Dicen que el vizconde nunca visita a nadie», comentó Marta mientras preparaba el té una tarde particularmente fría, «y mucho menos a una mujer sola. Ha despertado muchas envidias, señora». Temperance suspiró, consciente de lo rápido que podían destruir una reputación los chismes en un lugar como Lancaster. «La gente siempre habla, Marta. No podemos evitarlo». El golpe en la puerta interrumpió su conversación. Esta vez, en lugar del vizconde, era una invitación lo que aguardaba. Lady Eleanor Blackwood, una de las pocas personas que había tratado amablemente a Temperance tras la muerte de Harold, ofrecía una pequeña reunión en su casa al día siguiente. «Deberías ir», insistió Marta. «No puedes esconderte para siempre». Temperance sabía que tenía razón. A pesar de sus temores, aceptó la invitación. La casa de Lady Blackwood era una de las más antiguas y elegantes de Lancaster. Cuando Temperance llegó, la reunión ya había comenzado. Se sintió inmediatamente observada, los susurros siguiéndola como sombras mientras avanzaba por el salón. «Señora Whitevale, qué alegría que haya podido venir»,
la saludó Lady Blackwood, una mujer de 60 años cuya amabilidad contrastaba con la frialdad del resto de los invitados. «El placer es mío, Lady Blackwood», respondió Temperance, agradecida por la cálida bienvenida. «Hay alguien que ha estado preguntando por usted», comentó la anfitriona con un brillo travieso en los ojos, guiándola hacia otro extremo del salón, donde, para su sorpresa, se encontraba el vizconde Stormewith conversando con otros caballeros. Al verla, se excusó de la conversación y se acercó a ellas. «Señora Whitbale», saludó con una inclinación de cabeza. «Es un placer verla de nuevo». «Vizconde», respondió ella, sintiendo cómo el color subía a sus mejillas sin que pudiera controlarlo. Lady Blackwood los observó con una sonrisa satisfecha antes de dejarlos solos, pretextando atender a otros invitados. «No esperaba encontrarlo aquí», confesó Temperance, incómoda bajo la mirada atenta de los demás asistentes. «Rara vez asisto a este tipo de eventos», admitió él, «pero hoy tenía una buena razón para hacer una excepción». Antes de que Temperance pudiera preguntar cuál era esa razón, la música comenzó a sonar. Era el momento del baile, una tradición en las reuniones de Lady Blackwood. «¿Me concedería este baile, señora Whitbale?», preguntó el vizconde, extendiendo su mano hacia ella. Todas las miradas se posaron sobre ellos. Aceptar significaría alimentar los rumores. Rechazarlo sería un desaire imperdonable. Temperance tomó su decisión y colocó su mano sobre la de él. «Sería un honor, vizconde Stormewith». Mientras se movían al ritmo de la música, Temperance se dio cuenta de que llevaba mucho tiempo sin sentirse así, viva. El luto había sido no solo por Harold, sino por la vida que nunca tuvo, por las ilusiones que había enterrado al casarse con un hombre que nunca la amó. «La gente habla», murmuró ella, consciente de las miradas que los seguían. «La gente siempre habla», respondió él con una sonrisa leve, «especialmente cuando no tiene nada interesante en sus propias vidas». «¿No le preocupa lo que puedan decir de usted? ¿De nosotros?», preguntó Temperance, sorprendida por su indiferencia ante las convenciones sociales. Los ojos del vizconde se clavaron en los suyos, y por un momento, el resto del mundo pareció desvanecerse a su alrededor. «Hay cosas más importantes que el qué dirán, señora Whitbale. La vida es demasiado corta para vivirla según las expectativas de otros». La música terminó demasiado pronto. El vizconde la acompañó de vuelta junto a Lady Blackwood, pero antes de alejarse, se inclinó levemente y susurró: «Mañana, al amanecer, estaré en el parque cerca del río. Si desea continuar nuestra conversación sin oídos indiscretos, me encontrará allí». Y con esas palabras enigmáticas se despidió, dejando a Temperance con una mezcla de confusión, intriga y algo más que no quería nombrar, algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra su ventana, Temperance contempló las brasas moribundas del hogar y se preguntó si tendría el valor de acudir a aquella cita. ¿Qué quería realmente el vizconde de ella? ¿Y qué quería ella de esta vida que, por primera vez en mucho tiempo, comenzaba a ofrecerle más que solo dolor y obligaciones? La mañana amaneció con una niebla espesa que envolvía a Lancaster como un velo fantasmal. Temperance no había dormido bien, atormentada por la decisión que debía tomar. Cuando el primer rayo de sol intentó abrirse paso entre las nubes, ya estaba despierta, mirando por la ventana hacia las calles desiertas. «¿Va a salir tan temprano, señora?», preguntó Marta, sorprendida al encontrarla completamente vestida y lista para afrontar el día. «Necesito aire fresco», respondió Temperance vagamente. «Volveré pronto». El camino hacia el parque junto al río estaba desierto, salvo por algunos trabajadores que comenzaban su jornada. La niebla se arremolinaba a su alrededor, difuminando los contornos de los árboles y el sendero que se extendía ante ella. Temperance se preguntó si estaba cometiendo un error. Encontrarse a solas con un hombre, especialmente alguien como el vizconde, podía destruir lo poco que quedaba de su reputación si alguien los veía. Al llegar al lugar acordado, no vio a nadie. ¿Acaso había entendido mal? O quizá él había reconsiderado su propuesta. Una mezcla de alivio y decepción la invadió mientras se disponía a dar media vuelta. «Ha venido», dijo una voz detrás de ella, sobresaltándola. El vizconde Stormewith emergió de entre la niebla como una aparición, sosteniendo algo en sus manos. Al acercarse, Temperance pudo ver que se trataba de un ramo de rosas rojas,
tan intensas que parecían sangrar contra el gris de la mañana. No estaba segura de si debía hacerlo, confesó ella, sintiendo cómo su corazón se aceleraba inexplicablemente. Pero lo hizo, respondió él con una leve sonrisa, ofreciéndole las rosas. Y me alegro por ello. Temperance tomó las flores, sus dedos rozando los del vizconde en un contacto fugaz pero electrizante. Son hermosas. Gracias. Caminemos, propuso él, ofreciéndole su brazo. Tengo algo importante que hablar con usted. Avanzaron en silencio durante unos minutos, el sonido del río cercano mezclándose con el suave crujir de las hojas bajo sus pies. Finalmente, el vizconde habló. He estado investigando la situación financiera de su difunto esposo, comenzó, su voz grave contrastando con el silencio de la mañana. Las deudas que dejó son considerables, pero no insalvables. Temperance lo miró con sorpresa. ¿Ha estado investigando mis asuntos personales? Solo con la intención de ayudar, se defendió él. La situación en la que la dejó Harold es injusta, por decirlo menos. La vida rara vez es justa, vizconde, respondió ella con amargura, especialmente para las mujeres. Cierto, concedió él, deteniéndose para mirarla directamente. Pero a veces podemos corregir esas injusticias si tenemos el valor suficiente. Había algo en sus ojos, una intensidad que la perturbaba y atraía a partes iguales. ¿Qué está sugiriendo exactamente? Tengo una propuesta para usted, señora Whitvale, dijo él con una seriedad que la hizo contener la respiración. Una que podría resolver sus problemas financieros y quizás ofrecerle algo más valioso aún: libertad. Antes de que pudiera explicar más, el sonido de voces cercanas los alertó. Un grupo de mujeres se acercaba por el sendero principal, entre ellas la señora Harrington, conocida por ser la mayor chismosa de Lancaster. «Debemos irnos», murmuró Temperance, consciente de lo comprometedor que sería ser descubierta allí con el vizconde. «Mi carruaje está cerca», respondió él, guiándola rápidamente hacia un sendero lateral que se adentraba en una zona más arbolada del parque. El carruaje del vizconde, negro y elegante, aguardaba en un camino discreto. El cochero, un hombre de avanzada edad con expresión impasible, no mostró sorpresa al verlos aparecer apresuradamente entre los árboles. «La llevaré a casa», dijo el vizconde, ayudándola a subir. Una vez dentro, protegidos de miradas indiscretas, Temperance sintió que podía respirar de nuevo. Las rosas descansaban sobre su regazo, su intenso aroma llenando el pequeño espacio que compartían. «Entonces», dijo ella cuando el carruaje comenzó a moverse, «¿cuál es esa propuesta que mencionaba?» El vizconde la observó en silencio por un momento, como si estuviera evaluando cuidadosamente sus palabras. «Quiero que trabaje para mí», dijo finalmente. De todas las cosas que Temperance esperaba oír, aquella era quizás la última. «¿Trabajar para usted?» «¿Cómo qué?» «Exactamente, como institutriz de mi sobrina», explicó él. «Elizabeth tiene 8 años y perdió a sus padres, mi hermana y su esposo, en un accidente hace 6 meses. Ahora vive conmigo en Stormwide Manor, pero necesita una educación adecuada y una presencia femenina en su vida». «Pero yo no tengo experiencia como institutriz», objetó Temperance, desconcertada por el giro de los acontecimientos. «Tiene educación, modales y, lo más importante, un corazón amable», respondió él. «Elizabeth necesita más que lecciones de piano y francés. Necesita a alguien que la comprenda, que haya conocido la pérdida como ella la ha conocido». Las palabras del vizconde la conmovieron más de lo que estaba dispuesta a admitir. «¿Por qué yo? Debe haber muchas mujeres más calificadas en Lancaster. Porque veo en usted algo que otras no tienen», dijo él con una sinceridad que la desarmó. «Fortaleza. A pesar de todo lo que ha enfrentado, sigue adelante con dignidad. Eso es lo que quiero que mi sobrina aprenda». El carruaje se detuvo frente a la casa de Temperance. A través de la ventana pudo ver a Marta espiando ansiosamente desde detrás de las cortinas. «Piénselo», dijo el vizconde mientras la ayudaba a bajar. «La posición incluye alojamiento en Stormwide Manor, un salario generoso y, lo más importante, un nuevo comienzo lejos de las habladurías de Lancaster». Temperance sostuvo las rosas contra su pecho, sintiendo que estaba ante una encrucijada que cambiaría el curso de su vida para siempre. «Le daré mi respuesta mañana», prometió, consciente de que necesitaba tiempo para reflexionar sobre una decisión tan trascendental. El vizconde asintió, satisfecho. «Enviaré a mi cochero al mediodía». Mientras veía alejarse el carruaje, Temperance se preguntó si estaba considerando seriamente abandonar todo lo que conocía para trabajar en la casa de un hombre
al que apenas había tratado. Y sin embargo, algo en su interior le decía que aquella podría ser la oportunidad que había estado esperando, la posibilidad de comenzar de nuevo en un lugar donde su pasado no la definiera. Marta la recibió con una mezcla de alivio y curiosidad. Señora, estaba tan preocupada. ¿Son esas rosas? Sí, Marta, y tenemos mucho de qué hablar. Esa tarde, mientras el sol luchaba por abrirse paso entre las nubes que cubrían Lancaster, Temperance recibió otra visita inesperada. El abogado de Harold, el señor Simmons, llegó con noticias inquietantes. Los acreedores están presionando, señora Whitbale, explicó con expresión grave. Me temo que si no se saldan las deudas en las próximas 2 semanas, se verá obligada a vender la casa. Pero el dinero que recibí del vizconde apenas cubre una fracción de lo que se debe, la interrumpió Simmons. Harold dejó obligaciones por valor de 5 veces esa cantidad. La noticia cayó sobre Temperance como un golpe físico. Justo cuando creía que las cosas empezaban a mejorar, la realidad volvía a golpearla con fuerza. Entiendo, dijo con toda la compostura que pudo reunir. Gracias por informarme, señor Simmons. Cuando el abogado se marchó, Temperance se dirigió a su habitación y contempló las rosas rojas que había colocado en un jarrón junto a la ventana. Su perfume llenaba la estancia, recordándole la extraña propuesta del vizconde Stormewith. Quizá no tenía elección después de todo. La oferta del vizconde, que inicialmente había considerado con cautela, ahora parecía su única salida posible. Esa noche, mientras la luna se alzaba sobre Lancaster iluminando las calles con su luz plateada, Temperance tomó su decisión. Aceptaría el trabajo en Stormewith Manor, no solo por necesidad económica, sino porque algo en su interior le decía que allí, entre aquellos muros desconocidos, podría encontrar lo que Lancaster nunca le había ofrecido, un verdadero hogar. Con esa resolución en mente, comenzó a preparar un pequeño baúl con sus pertenencias más preciadas. El resto, los muebles, la casa, los recuerdos de una vida que nunca fue realmente suya, lo dejaría atrás sin remordimientos. Un nuevo comienzo, murmuró para sí misma, mientras acariciaba los suaves pétalos de una de las rosas. Eso es lo que necesito. El carruaje avanzaba por el sinuoso camino que conducía a Stormewith Manor, dejando atrás los últimos vestigios de civilización. Temperance observaba el paisaje cambiante a través de la ventanilla, una mezcla de nerviosismo y expectación agitándose en su interior. Los campos verdes dieron paso gradualmente a un bosque denso, donde los árboles centenarios parecían susurrar secretos mientras el vehículo los dejaba atrás. «Estamos llegando, señora», informó el cochero, un hombre de pocas palabras que se había presentado como Giles. Cuando el bosque finalmente se abrió, Temperance contuvo la respiración. Ante ella se alzaba Stormewith Manor, una imponente mansión de piedra gris que parecía emerger de la tierra misma, como si hubiera estado allí desde el principio de los tiempos. Torres de diferentes alturas se proyectaban hacia el cielo nublado, y las numerosas ventanas reflejaban la luz tenue del atardecer como ojos vigilantes. No era la estructura más grande que había visto, pero poseía una presencia innegable, una mezcla de elegancia señorial y misterio que la dejó momentáneamente sin palabras. El carruaje se detuvo frente a una escalinata de piedra que conducía a la entrada principal. Antes de que Giles pudiera ayudarla a descender, la puerta de la mansión se abrió, revelando la figura alta del vizconde Stormewith. «Señora Whitbale», la saludó, descendiendo los escalones para recibirla. «Bienvenida a Stormewith Manor». «Gracias por recibirme, vizconde», respondió ella, aceptando la mano que le ofrecía para ayudarla a bajar del carruaje. «Rupert», dijo él con una leve sonrisa, «si vamos a convivir bajo el mismo techo, creo que podemos prescindir de ciertas formalidades, al menos en privado». El sonido de su nombre de pila la sorprendió. En Lancaster, incluso los matrimonios de años se trataban con formalidad en público. Pero esto no era Lancaster, se recordó Temperance. Aquí las reglas podían ser diferentes. «En ese caso debe llamarme Temperance», respondió, encontrando una seguridad en su voz que no sabía que poseía. «Temperance», repitió él, como si saboreara el nombre. Un nombre inusual para una mujer inusual. Un leve rubor coloreó las mejillas de Temperance, pero antes de que pudiera responder, un sonido de pasos apresurados llamó su atención. Una niña de aproximadamente 8 años
apareció en lo alto de la escalinata, observándolos con una mezcla de curiosidad y recelo. «Elizabeth», llamó el vizconde, «ven a conocer a la señora Whitbale». La niña bajó los escalones con cautela, cada paso medido y deliberado. Tenía el pelo negro como su tío, pero sus ojos eran de un tono avellana claro que contrastaba vívidamente con su piel pálida. Vestía de manera elegante pero sencilla, y su expresión era mucho más seria de lo que correspondería a una niña de su edad. «Buenos días, señora Whitbale», saludó con voz clara pero distante, haciendo una pequeña reverencia. «Buenos días, Elizabeth», respondió Temperance, inclinándose levemente para quedar a su altura. «Es un placer conocerte al fin. ¿Va a ser mi nueva institutriz?», preguntó la niña directamente, estudiándola con una intensidad desconcertante. «Sí, si me lo permites», respondió Temperance con sinceridad, «aunque debo confesar que nunca antes he sido institutriz, así que tendremos que aprender juntas». Una chispa de interés iluminó momentáneamente los ojos de Elizabeth. «¿Nunca? Entonces, ¿qué hacía antes?» «Elizabeth», intervino el vizconde con tono suave pero firme, «la señora Whitbale debe estar cansada después del viaje. Las preguntas pueden esperar hasta después de que se haya instalado». La niña asintió, volviendo a adoptar su expresión reservada. «Como digas, tío». «La señora Winters te mostrará tu habitación», dijo el vizconde, haciendo un gesto hacia la puerta donde una mujer mayor de aspecto severo, pero amable, aguardaba. «Cenaremos a las 7. Elizabeth puede mostrarte la casa mañana». Temperance siguió a la señora Winters, el ama de llaves, a través de pasillos de piedra decorados con tapices antiguos y retratos de lo que supuso serían antepasados de los Stormawithe. La mansión era un laberinto de corredores y habitaciones, algunas luminosas y acogedoras, otras sombrías y cerradas. «Aquí es, señora», anunció finalmente la señora Winters, abriendo una puerta de roble tallado. El vizconde insistió en que ocupara la habitación de la torre este. «Tiene las mejores vistas de la propiedad». La habitación era más grande y elegante de lo que Temperance había esperado. Una cama con dosel ocupaba el centro, flanqueada por dos ventanales que, efectivamente, ofrecían una vista espectacular de los jardines y el bosque más allá. Un escritorio de caoba, un armario del mismo material y un pequeño sofá junto a la chimenea completaban el mobiliario principal. «Es preciosa», murmuró Temperance, sintiéndose repentinamente pequeña en aquel espacio tan grandioso. «El baño está a través de esa puerta», explicó la señora Winters. «He hecho que preparen agua caliente por si desea refrescarse antes de la cena». «Gracias, es muy amable». Cuando el ama de llaves se retiró, Temperance se acercó a uno de los ventanales y contempló la extensión de la propiedad. A lo lejos, más allá de los jardines formales, pudo distinguir un pequeño lago que reflejaba el cielo cada vez más oscuro. Un movimiento captó su atención. Elizabeth corría por el sendero que bordeaba el agua, su figura diminuta contrastando con la inmensidad del paisaje. «Sola», pensó Temperance, «tan sola como yo». Mientras se preparaba para la cena, no pudo evitar preguntarse si había tomado la decisión correcta al venir a Stormawithe Manor. Todo era tan diferente a lo que conocía, tan alejado de la vida que había llevado hasta entonces, y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía un propósito, algo más que simplemente existir día tras día, sin esperanza ni futuro. Cuando descendió al comedor, guiada por una joven sirvienta, encontró al vizconde ya sentado a la cabeza de una larga mesa de roble. Elizabeth ocupaba un lugar a su derecha, y la sirvienta indicó a Temperance que tomara asiento a la izquierda de su anfitrión. «Justo a tiempo», comentó el vizconde con una sonrisa cálida. «Espero que haya encontrado su habitación satisfactoria». «Es más de lo que esperaba», respondió ella con sinceridad. «Todo aquí lo es». La cena transcurrió con conversaciones ligeras sobre la historia de la mansión y los alrededores. El vizconde era un anfitrión atento y Elizabeth, aunque reservada, mostró destellos de inteligencia y curiosidad que Temperance encontró fascinantes. «¿Es cierto que su esposo murió y la dejó con muchas deudas?», preguntó de repente la niña, provocando un silencio incómodo en la mesa. «Elizabeth», exclamó el vizconde, sorprendido por la falta de tacto de su sobrina. «Está bien», intervino Temperance, dirigiéndose a la niña con calma. «Sí, es cierto. Mi esposo falleció y dejó asuntos pendientes que tuve que resolver,
A veces la vida nos presenta desafíos inesperados y debemos encontrar la forma de superarlos. Elizabeth la miró con una intensidad que parecía impropia de su edad. Mi madre y mi padre también murieron, dijo finalmente. Se fueron juntos en el mismo día. Temperance sintió una punzada en el corazón ante la sencilla pero devastadora afirmación. Lo siento mucho, Elizabeth. Perder a quienes amamos es lo más difícil que podemos enfrentar. ¿Usted amaba a su esposo?, preguntó la niña, ignorando la mirada de advertencia de su tío. La pregunta la tomó por sorpresa. Durante un momento, consideró dar la respuesta educada, la que se esperaría de una viuda respetable. Pero algo en los ojos de Elizabeth, una necesidad de verdad que trascendía la cortesía social, la impulsó a ser honesta. No, respondió finalmente. No lo amaba. Nuestro matrimonio fue arreglado por mi familia cuando yo era muy joven y nunca llegamos a conocernos realmente. Un brillo de comprensión iluminó los ojos de la niña. Entonces ambas perdimos algo, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo, concordó Temperance. Pero el dolor y la soledad pueden sentirse igual de profundos. Elizabeth asintió lentamente, como si hubiera encontrado algo importante en aquella respuesta. El vizconde observaba el intercambio con una expresión indescifrable, una mezcla de sorpresa y algo más que Temperance no supo identificar. El resto de la cena transcurrió sin incidentes, y cuando concluyó, Elizabeth se retiró a su habitación después de desear buenas noches con más calidez de la que había mostrado anteriormente. «Le pido disculpas por la indiscreción de mi sobrina», dijo el vizconde cuando quedaron solos. «Desde la muerte de sus padres ha desarrollado una franqueza que a veces resulta desconcertante». «No hay necesidad de disculparse», respondió Temperance. «Su honestidad es refrescante, y prefiero eso a la hipocresía que he conocido en Lancaster». El vizconde la miró con renovado interés. «Parece que he acertado al elegirla como institutriz para Elizabeth. Tiene usted una sinceridad que coincide con la suya». «¿Puedo preguntarle algo, by Rupert?», dijo Temperance, aún extraña al pronunciar su nombre de pila. «Lo que desee. ¿Por qué realmente me trajo aquí? Y no me diga que solo por Elizabeth. Podría haber contratado a cualquier institutriz experimentada». Rupert guardó silencio por un momento, como si estuviera considerando cuidadosamente su respuesta. Finalmente, se levantó y se acercó a la ventana que daba a los jardines, ahora sumidos en la oscuridad. «Cuando mi esposa murió hace 3 años, comenzó con voz suave pero firme, creí que nunca volvería a sentir interés por nada ni nadie. Me encerré en esta casa, en mis negocios, en mis libros. Y entonces, hace 6 meses, llegó Elizabeth, tan destrozada por dentro como yo, pero sin la ventaja de los años para ocultarlo. Se volvió para mirarla, su rostro parcialmente en sombras. La primera vez que la vi a usted, en aquel baile en Lancaster hace casi 1 año, noté algo en sus ojos. Una fortaleza que iba más allá de las circunstancias. Cuando supe de su situación tras la muerte de Harold Whitbale, reconocí esa misma lucha que yo había enfrentado. ¿Me ha estado observando durante todo este tiempo?, preguntó Temperance sorprendida. «Digamos que he estado atento», respondió él con una leve sonrisa. «Lancaster puede ser un lugar pequeño cuando uno sabe mirar». Temperance no supo qué responder. La idea de que este hombre enigmático hubiera estado pendiente de ella sin que lo supiera era tanto inquietante como extrañamente conmovedora. «Mañana comenzarán las lecciones con Elizabeth», dijo Rupert, cambiando de tema. «Es una niña brillante, pero necesita más que conocimientos académicos. Necesita a alguien que la entienda, que vea más allá de su actitud defensiva». «Haré lo mejor que pueda», prometió Temperance, consciente de la responsabilidad que acababa de asumir. «No esperaba menos», respondió él, acercándose para tomar su mano y depositando un beso formal pero cálido en ella. «Descanse bien, Temperance. Stormwind Manor puede parecer intimidante al principio, pero le aseguro que tiene sus encantos una vez que se conocen sus secretos». Mientras regresaba a su habitación, guiada nuevamente por la sirvienta a través del laberinto de pasillos, Temperance reflexionó sobre las palabras del vizconde. ¿Qué secretos guardaba esta antigua mansión? ¿Y qué papel estaba destinada a desempeñar ella en la vida de sus habitantes? Con estas preguntas rondando en su mente, se preparó para su primera noche en Stormwind Manor, sintiendo que había cruzado un umbral invisible hacia un mundo nuevo y desconocido, un mundo donde quizás, solo quizás, podría encontrar lo que nunca había tenido, un lugar al que pertenecer. 3 meses habían transcurrido desde la llegada de Temperance a Stormwind Manor,
y el otoño había dado paso a un invierno riguroso que cubría la propiedad con un manto de nieve. Lo que había comenzado como una solución desesperada a sus problemas financieros se había transformado en algo inesperado. Un hogar. Elizabeth, inicialmente distante y recelosa, ahora florecía bajo su tutela. La niña no solo progresaba en sus estudios académicos, sino que había comenzado a sonreír de nuevo, a jugar y a comportarse como la niña que era en lugar de la pequeña adulta que las circunstancias la habían obligado a ser. Nunca la había visto así, comentó Rupert una tarde mientras observaban a Elizabeth construir un muñeco de nieve en el jardín. Ha recuperado la alegría que creí perdida para siempre. Los niños tienen una capacidad asombrosa para sanar, respondió Temperance, su aliento formando pequeñas nubes en el aire frío. Solo necesitan sentirse seguros y amados. La relación entre Temperance y el vizconde también había evolucionado. Lo que comenzó como un acuerdo profesional se había convertido en una amistad cimentada en el respeto mutuo y una comprensión tácita que no necesitaba palabras. Compartían lecturas en la biblioteca durante las largas noches de invierno, paseaban por los terrenos nevados cuando el clima lo permitía y conversaban sobre todo y nada mientras Elizabeth dormía. Y sin embargo, había algo más, un sentimiento creciente que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero que flotaba entre ellos como un hilo invisible que los acercaba cada día un poco más. Señora Whitvale, la llamó Elizabeth, interrumpiendo sus pensamientos, venga a ver nuestro muñeco de nieve. Tío Rupert dice que necesita su aprobación. Temperance sonrió y se acercó a donde la niña la esperaba con impaciencia. El muñeco era impresionante, con ramas cuidadosamente seleccionadas como brazos y piedras formando una sonrisa. Es magnífico, declaró con entusiasmo sincero. El mejor muñeco de nieve que he visto en toda mi vida. Elizabeth sonrió con orgullo. Sus mejillas son rosadas por el frío y la excitación. Tío Rupert dice que podemos ponerle un sombrero suyo, pero yo creo que necesitaría algo más. Quizás esto, intervino Rupert, sacando de su abrigo una bufanda roja que procedió a colocar alrededor del cuello del muñeco. Ahora está completo. Los tres contemplaron su obra con satisfacción, formando sin proponérselo un cuadro que cualquier observador habría identificado fácilmente como una familia. Esa palabra, que Temperance había evitado incluso pensar, se instaló en su mente con fuerza. Familia. Algo que nunca había tenido realmente y que ahora, contra todo pronóstico, parecía al alcance de su mano. Esa noche, después de acostar a Elizabeth y leerle un cuento hasta que se quedó dormida, Temperance se dirigió a la biblioteca donde sabía que encontraría a Rupert. La nieve caía suavemente fuera, creando un ambiente íntimo y acogedor dentro de la mansión que una vez le había parecido intimidante. Lo encontró sentado junto al fuego, un libro abierto en su regazo, pero su mirada perdida en las llamas. Al escucharla entrar, levantó la vista y sonrió de esa manera que hacía que el corazón de Temperance diera un vuelco. Elizabeth está dormida, informó tomando asiento en el sillón frente a él. Ha sido un día largo y emocionante para ella. Y para todos, respondió él cerrando el libro. Hay algo que debo decirle, Temperance. La seriedad en su tono la alarmó. ¿Ocurre algo malo? No, nada malo, la tranquilizó rápidamente. Es sobre sus problemas financieros en Lancaster. Ya no me preocupan, confesó ella. He encontrado algo aquí que vale más que cualquier fortuna. Rupert la miró con intensidad, como si quisiera descifrar el significado detrás de sus palabras. Aún así, debes saberlo. He liquidado todas las deudas de Harold Whitvale. Su casa en Lancaster está libre de cargas y a su nombre. Puede regresar cuando lo desee. La noticia la sorprendió tanto que por un momento no supo qué decir. ¿Por qué haría algo así?, preguntó finalmente. Porque quería que si decidía quedarse aquí, fuera por elección y no por necesidad, respondió él con sencillez. Quería darle la libertad de elegir su propio camino. Las implicaciones de sus palabras la abrumaron. Podía regresar a Lancaster, a una vida independiente sin las preocupaciones financieras que la habían atormentado. Podía comenzar de nuevo, libre del pasado y de las obligaciones. ¿Desea que me vaya?, preguntó con voz apenas audible. Lo que deseo es lo que siempre he deseado desde que la vi por primera vez, dijo Rupert, levantándose para acercarse a ella. Su felicidad, ya sea aquí conmigo y Elizabeth o en cualquier otro lugar donde su corazón encuentre paz. Temperance se puso de pie,
enfrentándolo directamente. ¿Y si mi felicidad estuviera aquí? Si mi corazón ya hubiera encontrado su hogar entre estos muros, junto a Elizabeth y junto a usted. Un silencio cargado de emoción se instaló entre ellos. Fuera, la nieve seguía cayendo, aislándolos del mundo exterior, como si estuvieran en un universo propio, donde solo existían ellos y los sentimientos que ya no podían seguir negando. Entonces, le pediría que se quedara, murmuró él, acortando la distancia entre ambos, no como institutriz, sino como compañera, como la persona que ha traído luz a esta casa después de años de oscuridad. ¿Es eso lo que desea, Rupert?, preguntó ella, su corazón latiendo tan fuerte que temió que él pudiera escucharlo. Lo que deseo, Temperance, es pasar el resto de mi vida demostrándole que el amor verdadero existe y que puede florecer incluso en los corazones que creían haberse marchitado para siempre. Sin más palabras, Rupert la tomó suavemente entre sus brazos y la besó con una ternura que expresaba todo lo que las palabras no podían. Un beso que hablaba de segundas oportunidades, de esperanza renacida y de un futuro compartido. Cuando finalmente se separaron, Temperance vio en sus ojos el reflejo de sus propios sentimientos, un amor profundo que había crecido lentamente, nutrido por el respeto, la admiración y la complicidad. «Hay algo que debo mostrarte», dijo él, tomando su mano y guiándola hacia una puerta que conducía al invernadero de la mansión. El contraste entre el frío exterior y el cálido ambiente del invernadero era sorprendente, y allí, desafiando al invierno que arreciaba fuera, florecían docenas de rosales con rosas tan rojas como las que Rupert le había entregado aquel día en el parque. «Las he cultivado durante años», explicó él, recorriendo con la mirada su pequeño paraíso personal. «Son una variedad especial que florece incluso en las condiciones más adversas. Me recordaban que la belleza puede existir incluso en los momentos más oscuros. Son hermosas», murmuró ella, conmovida por el simbolismo que encerraban aquellas flores. «Como tú», respondió él, tomando una de las rosas más perfectas y ofreciéndosela. «Temperance Whitvale, me harías el honor de convertirte en mi esposa, de formar parte de nuestra familia y de permitirme amarte cada día por el resto de nuestras vidas». Las lágrimas acudieron a los ojos de Temperance, pero a diferencia de tantas otras que había derramado a lo largo de su vida, estas eran de pura felicidad. «Sí», respondió sin dudar. «No puedo imaginar un mayor honor ni una mayor dicha». El sonido de unos pequeños pasos los alertó de que no estaban solos. Elizabeth se encontraba en la entrada del invernadero, con su camisón blanco y una expresión de absoluta felicidad en su rostro. «¿Significa eso que la señora Whitvale será ahora mi tía?», preguntó con los ojos brillantes de esperanza. «¿Y que se quedará con nosotros para siempre?». Rupert extendió su brazo libre hacia su sobrina, que corrió a unirse a ellos en un abrazo que sellaba la promesa de un futuro compartido. «Significa que seremos una familia, Elizabeth, una verdadera familia». Mientras la nieve continuaba cayendo fuera, cubriendo el mundo con su manto blanco y puro, los tres permanecieron unidos en el cálido refugio del invernadero, rodeados por las rosas rojas que habían sido el primer símbolo de un amor que ahora florecía con toda su fuerza. En la primavera siguiente, Temperance se convirtió en la vizcondesa Stormy White en una ceremonia íntima celebrada en los jardines de la mansión. Lancaster y sus habladurías quedaron atrás, como un capítulo cerrado de un libro que ya no necesitaba leer. La vida le había enseñado que a veces es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa, que el luto puede dar paso a la esperanza y que incluso los corazones heridos pueden sanar y volver a amar cuando encuentran el lugar al que verdaderamente pertenecen. Y mientras contemplaba a su nueva familia bajo el sol primaveral, Temperance supo que finalmente había encontrado ese lugar. No en la casa que había dejado atrás, ni en las expectativas de una sociedad que nunca la había comprendido, sino en los brazos del hombre que la amaba por quien era, y junto a la niña que había aprendido a llamarla madre, con todo el amor que su pequeño corazón podía albergar. Las rosas rojas seguían floreciendo en el invernadero, un recordatorio constante de que el amor verdadero, como ellas, puede sobrevivir incluso a los inviernos más crudos. Y Temperance Stormywithe, que una vez había vestido de negro por un esposo que nunca la amó, ahora vestía del color de la vida y la esperanza, junto al duque viudo que le había traído rosas rojas
y con ellas la promesa de un amor eterno.